Bueno, como dije ahorita, hoy es la última plática de esta serie de ¿para qué estamos aquí en la tierra? Hoy es la sexta plática y también vamos a estar hablando del quinto propósito, que es el último que nos habla de esta campaña. Y bueno, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón porque aunque es el cierre de la campaña, es como cuando estás en la escuela, ¿verdad? Cuando vas a la escuela, cuando vas a la universidad, pues entras a una carrera, a medicina, ingeniería, y te dan todas las herramientas, ¿verdad? Para que estudies, en el caso de los médicos, pues anatomía, fisiología y todo el rollo que estudian. Y cuando se gradúan de la universidad, cuando salen ya de la escuela, es cuando empieza la verdadera experiencia, es cuando empieza la verdadera, pues en la ¿verdad? Y ahora sí que sabes todo, pero ahora nos toca la experiencia de enfrentarlo, de vivirlo, de ponerlo en práctica. Y bueno, yo creo que en esta ocasión es lo mismo que sucede en el corazón de las personas. Estamos terminando una campaña donde se nos ha dado herramientas, donde se nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos salir de esta campaña con todas las herramientas y vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora sí viene la experiencia, ahora sí viene el ponerlo en práctica y poder disfrutar en carne propia pues todo lo que aprendimos durante estas semanas. Así es que vamos a orar y que Dios nos bendiga. Dios, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, por tu palabra que nos invita, Señor, a seguir cambiando. Porque hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter, que aún tienen que seguir moldeándose a tu carácter, Señor. Y hoy, una vez más, nos exponemos a tu palabra. Dice tu palabra misma en Isaías, Señor, que tu palabra no vuelve vacía a ti, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Y nuestra oración en esta tarde, Señor, es que tu palabra en los próximos 40 minutos, Señor, sea palabra que cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Estamos terminando prácticamente esta serie de pláticas, esta campaña, y viene, Señor, la experiencia, y pedimos que tú nos des la fuerza, nos des la convicción de permanecer en lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica, y disfrutar de la plenitud que tú tienes planeada para nosotros. Te bendecimos, háblanos, una vez más te pedimos, rétanos a través de tu palabra, y que como ese espejo, Señor, nos haga ver cuáles son las áreas que tenemos que seguir moldeando a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, te damos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos el quinto propósito, la sexta parte de esta serie. Si hay alguien que no tenga el boletín que estamos llenando semana tras semana, puede levantar su mano y los anfitriones se van a acercar a hacer la entrega del boletín que estamos llenando semana tras semana. Así es que lo único que les pido es mantengan su mano en alto por un minuto en lo que los anfitriones llegan y para que podamos ir todos de la mano en esta plática. Hoy estamos llegando a la sexta parte, no por ser la última, la menos importante, sino que también no ni la más importante tampoco, porque todas son importantes, pero sí algo crucial que tenemos que aprender nosotros a poner en práctica en nuestro corazón. Hoy hemos llegado a este punto en el que hemos aprendido que Dios nos formó para ser amados por Él y para poder amarle. Fuimos formados para pertenecer a su familia, fuimos llamados a servir, a bendecir, fuimos llamados a poner en obra todo lo que hemos aprendido durante estos tiempos, y estamos llegando a esta quinta parte, que fuimos llamados a ser enviados. El título ahí en su boletín es parte 6, llamado a ser enviado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estamos llamados a compartir lo que Dios nos ha permitido vivir y experimentar en el Señor. Ahí en tus hojas hay una primera línea que tienes que llenar, dice, el plan de Dios para la historia es que está reuniendo una familia para que lo amen y vivan con Él. Puedes llenar esa parte de tu hoja, amen y vivan con Él para siempre. Ahí en tus notas hay un versículo bíblico que es Efesios 1:5, no viene ahí en tus notas, pero aquí te lo voy a leer, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia
al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Como le he venido mencionando durante estas semanas, Dios no creó súbditos, Dios no creó robots, o Dios no creó esclavos, Dios creó familia. El propósito por el cual Dios nos creó, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos creación del Señor, pero Dios quiere que brinquemos de ser creación a ser sus hijos, a ser familia, a tener esa familiaridad, no solamente ver a Dios como muchos los ve, como si fuera un policía que nomás está viendo quién se va a equivocar o en dónde, para ver dónde va a mandar el castigo, o ver si estamos pasando por alguna situación difícil, y lo primero que se nos viene a la mente es pensar, Dios me está castigando porque no he orado, o porque no he ido a la iglesia, y esa es la imagen que tenemos de Dios, un policía, ¿verdad?, que nomás está viendo dónde para meternos zancadilla, y no es así. Dios, la esencia de Dios es el amor. La esencia de Dios es que Él quiere ser nuestro Padre, esa familiaridad de relación padre e hijo. Y a veces vivimos más condenados por el hecho de que Dios es nuestro creador y es todopoderoso y se nos olvida, y lo es. Él es creador y Él es todopoderoso. Pero si hay un aspecto que no se nos puede olvidar, iglesia, nunca, es saber que Dios es nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios, si ustedes siendo hombres, siendo seres humanos, pecadores y con errores, saben dar buenas cosas a sus hijos, porque ¿quién que tenga un hijo que le pida un pan le da una piedra? ¿O quién que le pida algo de beber le da una serpiente? Y si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy el Padre perfecto? No podemos olvidar durante el resto de nuestra vida que lo más importante que Dios es para nosotros es que Dios es nuestro Padre. Y quiere reunir una gran familia que lo puedan amar y que puedan vivir con Él por la eternidad. Dime si tú y yo no somos importantes para Él, si Él quiere vivir con nosotros por la eternidad. Y esta parte es algo que no se nos puede olvidar, pero también al mismo tiempo que Dios está llamando a que nosotros seamos parte de esa familia, Dios nos está llamando a que nosotros invitemos a otros a ser esa familia. Romanos capítulo 10, versículo 13, ahí está en sus hojas y aquí va a aparecer también, dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La primera parte todos estamos de acuerdo, nos gusta recordar, y esto es específico, la Biblia dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos creen eso? Solamente la palabra de Dios es creer, recibirlo, invocar, pedirle al Señor, y eso nos convierte en salvos. Pero después de esta parte que a todos nos encanta y que todos creemos y nos gusta, viene una gran parte de responsabilidad. Y dice, ¿cómo pueden ellos invocar a alguien para que los salve si no creen en Él? Y luego, ¿cómo van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Eso nos hace ver que hay una gran verdad de salvación en estos pasajes, pero ¿cómo van a creer si no hay alguien que les cuente? ¿Cómo van a poder creer en algo que no ha sido compartido por ti y por mí? La verdad que hoy tenemos en nuestra boca es una verdad que salva, es una verdad que trae paz, es una verdad que trae restauración, y no podemos esconder eso. No podemos quedarnos con eso como si fuera nuestro y no compartirlo con otros. Por eso, el quinto propósito y llamado en la vida, ahí en tus notas hay otra línea que tienes que llenar, dice, mi quinto propósito y llamado en la vida es traer a otros a la familia de Dios. Muchos de nosotros hemos conocido a gente que está involucrada en algún negocio de esos de, ¿cómo le llaman? Como de
como de pirámide o de red, ahora le llaman network marketing, ¿verdad? Y está bien, pero cuando una persona se convence de ese producto, esa persona está obligada prácticamente a ir y decirte la verdad de ese producto, y no, que es el mejor, te quita la uña enterrada, te quita la artritis, te quita el cáncer, te quita la migraña, te quita todo, y son productos milagrosos, ¿verdad? Y uno no se calla para dar a conocer esas cosas. Lo que tú haces es que tú has conocido algo, lo has experimentado, lo has disfrutado, y tú te sientes con la responsabilidad de traerlo y de compartirlo con otros. Bueno, lo mismo sucede en las cosas del Señor. Una vez que tú tienes la verdad de Dios, que has disfrutado de la restauración, de la identidad, de la seguridad, de la autoestima que genera cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú no puedes quedarte callado con eso. La Biblia nos exhorta, den de gracia lo que de gracia han recibido. En estos pasajes, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice: Dios, que nos ha puesto en paz, esto es, ha generado paz con Él, o sea, con Dios, por medio de Cristo, y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Esto es, a través de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues, ahora tenemos paz con el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz con el Señor por medio de Jesucristo, quien nos salvó. Y ahora que tú y yo tenemos paz con el Señor, en este versículo en especial, hay algo extra, dice, y nos ha confiado. Me gusta la palabra confiado, porque nos da la sensación de que no nos está mandando u obligando, nos está confiando la tarea de que nosotros llevemos esa paz a los demás. Una vez que tú experimentas la bendición de poder llevar esa paz a personas que no tienen esa paz, que no viven esa paz, que no disfrutan esa paz, hay algo satisfactorio en nuestro corazón. Hay algo que nos trae la emoción de saber que hay gente que se está acercando a las cosas de Dios porque nosotros fuimos valientes en hablarlo. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad nos debe hacer pensar que hay gente que está sufriendo a tu alrededor y a mi alrededor, que está sufriendo de crisis emocional, espiritual y aún física, y nosotros tenemos una verdad que puede salvarles a ellos. Durante la semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona aquí en la congregación que el tiempo que tenemos de conocerla es una persona que está apasionada por servir al Señor, que está apasionada por dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Regalamos un fuerte aplauso a Dios por la vida de Johanna, ¿verdad? Que es alguien que nos inspira. Y bueno, esto solamente es un ejemplo de qué sucede cuando nosotros tomamos el reto de ser esas antorchas encendidas. La palabra de Dios dice que quien tiene una luz, la pone abajo del almud o la pone debajo de la mesa. Al contrario, cada quien que tiene una luz la pone en alto de tal manera que pueda alumbrar a todos los que están en la habitación. Tú eres la luz. Jesucristo dijo, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Y no solamente estaba hablando a sus discípulos en ese momento, estaba hablando de todos aquellos que íbamos a creer en Él. Así que tú eres la luz. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres la luz. No podemos esconder esa luz, al contrario, tenemos que ponerla en alto, tenemos que buscar reflejar esa luz. Y bueno, ahí en sus hojas hay un versículo más en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Ahí en sus notas hay un espacio que dice 3 dimensiones. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, para poder compartir esa verdad, está dirigida en 3 áreas, en 3 dimensiones que necesitamos estar recordando constantemente. Número 1, el área personal. Ahí dice en sus hojas la misión personal a las personas cercanas a mí. Esto es, hay personas a tu alrededor
Llámalo familia, llámalo amigos, llámalo compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Hay gente a tu alrededor que les urge conocer de las cosas del Señor. Y no es casualidad que tú estés ahí cerca de ellos. No es casualidad que Dios te haya rescatado a ti o que te haya dado la verdad de Dios y que te haya puesto gente a tu alrededor que tiene esa necesidad. La puso ahí porque sabe que tú tienes la verdad y tú puedes ser ese reflejo de amor. Después dice el área local, que es nuestra ciudad, ¿verdad? La misión acerca no solamente en la congregación, aquí en la congregación donde nos reunimos los miércoles y los domingos, sino también tenemos un ministerio que hemos abrazado con todo nuestro corazón, y ese ministerio es los grupos en casa. A lo mejor tú no lo sabes, pero una de las partes que nosotros trabajamos como congregación son a través de reunirnos entre semana en grupos en casa, en grupos de mujeres, grupos de matrimonios. Hoy por hoy no hay grupos de varones, pero tenemos grupos por prácticamente la mayor parte del valle. Tenemos en Caléxico, en el centro, grupos en casa donde no solamente nos vemos una vez por semana los domingos, sino que compartimos situaciones prácticas para la ayuda de mujeres, de matrimonios y de seguir restaurando nuestra vida. Y a lo mejor tú puedes invitar a alguien y probablemente alguien no te va a seguir el rollo de que venga, de ir a la iglesia, pero sí lo puedes invitar a una casa. ¿Sabes que te invito a un café? Te invito a una reunión que nos estamos reuniendo aquí unas parejas. Ven, acompáñame. Puede ser una manera en la que tú puedas compartir la verdad de Dios. Y también ahí dice el área global. Esto es, hay un área mundial que como iglesia estamos siendo parte de ella. Ustedes, como saben, en los sobres que tenemos nosotros para los diezmos y las ofrendas, aparte de la cantidad que normalmente nosotros diezmamos o ofrendamos, hay un área que viene ahí en el sobre que dice misiones. Hay gente que pone una cantidad específica dirigida a las misiones. Y a lo mejor ustedes no lo saben porque a lo mejor no lo reportamos, pero constantemente nosotros estamos apoyando gente, estamos apoyando pastores que están saliendo y que están hablando de Cristo a otras naciones, a otras etnias, a otros lugares donde nosotros no tenemos acceso, pero ellos sí. En meses pasados estuvimos apoyando a un matrimonio que fue a España a compartir la palabra del Señor. En años pasados estuvimos apoyando a un joven que fue a Marruecos y sale de lo que nosotros ofrendamos para las misiones. Yo te quiero animar a que tú ofrendes para misiones. Todo lo que tú pones en misiones va dirigido a apoyar a gente que está sirviendo en otros lugares y también a gente que se está preparando, que está saliendo de aquí de la ciudad, yendo a institutos bíblicos para poder salir a otros lugares y que a lo mejor nosotros nunca lo vamos a hacer. A lo mejor nosotros por nuestra dinámica de vida, por nuestro trabajo, por 1000 razones o simplemente porque no tenemos el llamado, probablemente nunca vayamos a ir a un lugar a compartir o a irnos de misioneros, pero lo que sí podemos hacer es sembrar en aquellos que sí lo están haciendo, sembrar en aquellos que sí están dejando su casa, su familia, su comodidad y que están yendo a otros lugares a compartir en otros lenguajes, en otras culturas, aún en otras religiones. Y nosotros podemos apoyar eso también. Lo que sí yo te animaría es, por lo menos en tu vida de cristiana, ten una experiencia misionera. Ve a algún lugar, ¿verdad?, donde tú sepas que hay necesidad. El año pasado tuvimos el privilegio de poder apoyar también económicamente y orando por ella a Alejandra, que fue a Oaxaca, fue allá a la selva, ¿verdad?, allá donde realmente hay mucha necesidad. Y bueno, qué privilegio poder contar con gente que tiene esa pasión de ir y en vez de probablemente irse de vacaciones, prefirió ir pagar su boleto para irse a Oaxaca a dar a conocer el mensaje de salvación. Como ella, hay muchos más que están haciéndolo. Y lo que podemos hacer nosotros es apoyarlos. Bueno, en esta área hay un punto que tú y yo tenemos que reconocer mucho. Y ese punto es que en Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo volvió en esa resurrección, dio instrucciones bien específicas. Él dijo, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, dice, y me serán testigos, di conmigo testigos, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un dato muy interesante porque
El autor de los Hechos habla específicamente de un orden, y él dice, van a ser testigos, van a ser mis representantes, primero en Jerusalén, esto es, en casa. Jerusalén era la ciudad de Dios, era la casa, es la cuna del judío, por así decirlo, es la capital de Israel. Y dice, van a ser testigos en Jerusalén, y después van a ser en Judea. Judea es el área donde se encuentra Jerusalén. Y luego dice, y van a ser mis testigos en Samaria, que era un área ya fuera del territorio de Israel. Y luego dice, y van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Me llama mucho la atención que primero empieza en casa. Me van a ser testigos primero en casa, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las primeras personas a las que nosotros tenemos que dar testimonio de una vida de fe, iglesia, es a nuestra familia. Es a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras hijas, hijos. ¿Cómo pretendemos nosotros poder generar o querer en ellos hombres? A ver, ¿cuántos de nosotros somos padres? Levanten su mano todos los padres, orgullosos padres, okay, y madres. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el día de mañana a hombres y mujeres de Dios? Levanten su mano los que quieren. Que quieren ver a hombres que amen a sus esposas, que amen la obra. Mujeres, ¿verdad?, que le echan ganas, que están siendo de testimonio, que están enseñando a las más jóvenes a comportarse. Hijos, ¿verdad?, obedientes. Hijos sujetos a sus padres, que dan testimonio. Todos queremos eso. Pero ¿sabes qué? No va a suceder a menos que nosotros les demos ejemplo a ellos. No va a suceder que ellos sean, que mis hijos o mi hija se vuelvan en mujeres u hombres de oración, si no ven en mí un hombre de oración. ¿Me estoy explicando? Puedo yo agarrarlos a bibliazos y decirles, tú tienes que orar, pero si ellos jamás me ven a mí orando, hay muy poca probabilidad de que ellos se conviertan en hombres y mujeres de oración. Platicaba en la primera reunión que desde que yo tengo memoria, desde que mis papás se convirtieron a las cosas del Señor, nosotros vivíamos ahí en Mexicali y teníamos una casa de 2 pisos, y siempre que nosotros bajábamos para salir a la escuela temprano, siempre, no recuerdo un día que no haya bajado yo por esas escaleras y haya visto en la cocina a mis papás juntos, leyendo la palabra de Dios y orando en la mañana antes de salir a sus responsabilidades. Bajábamos nosotros ya para ir a la escuela y entrábamos al área de la cocina y los mirábamos ahí que estaban orando, que estaban unidos orando, ¿verdad?, pidiéndole a Dios por el día. Y nosotros lo mirábamos y así como que, ay, mejor vámonos antes de que nos... Y mi papá, vénganse para acá, y nos hablaba y nos jalaba y ahí nos sentaba y nos leía la Biblia, nos ponía a orar y nosotros así como que... Pero yo vi un ejemplo en ellos de toda la vida, una vida congruente, no solamente con lo que me decían, sino con lo que hacían también. Yo no recuerdo una mañana que no haya bajado y no haya visto a mis papás orando juntos. Todavía me recuerdo que cuando nosotros ya estábamos en Ensenada y nos tocaba venir a dormir a casa y ya pues ya teníamos años fuera de casa y la misma rutina de oración y a mí se me hacía algo bien padre y ahora es algo que nosotros tratamos de implementar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo vimos en la casa. Si tú quieres ver el día de mañana a hombres y mujeres de bien en tus hijos, la mejor manera de lograrlo es que tú les des el ejemplo de cómo hacerlo. Es la mejor manera para que nosotros podamos dejar un legado en ellos. Un legado de fe, un legado de carácter cristiano, un legado de servicio. Y bueno, podemos echarle la culpa a medio mundo, podemos echarle la culpa a la cultura, a la ciudad, a la escuela, podemos echarle la culpa a los maestros, podemos echarle la culpa a la iglesia, podemos echarle la culpa a 1000 cosas. Pero la verdadera responsabilidad de guiar a nuestros hijos en una vida de fe y una vida de carácter cristiano está en nosotros como padres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. ¿Qué quiere Dios que haga entonces? Ahí en tus hojas hay unas líneas que vamos a llenar a continuación. ¿Qué quiere Dios que haga? Número 1, orar para que las personas le digan sí a Dios. He escuchado gente que dice, pues lo único que yo puedo hacer por ti, lo único que yo puedo hacer por esto, por lo otro, es orar. Y yo te quiero decir en esta tarde, no hay mejor cosa que puedas hacer por alguien que orar. No, nunca menosprecies el poder de la oración.
¿Por qué es importante que nos dirijamos a Dios para que alguien conozca de las cosas del Señor? Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, el único que convence de error es el Espíritu de Dios. No importa cuántas veces tú hables con una persona, no importa que la agarres a bibliazos y que le digas todos los versículos que te sabes de memoria, no importa lo que tú hagas, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu de Dios. Yo estoy seguro que tú has tenido esa experiencia de hablarle a alguien, a un amigo, a algún primo, a algún familiar de las cosas de Dios. Por años le has compartido y no quiere. Y tú dices, pues ya le presenté todos los argumentos, ya le dije todos los versículos que me sé de memoria, ya le dije todo lo que le podía pasar y no agarra la onda. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios. Y lo mejor que tú puedes hacer por esa persona es orar por ella. Mujer, probablemente tu esposo no está aquí. Yo te quiero decir, no lo agarres a bibliazos, mejor ora por él. No lo mandes al infierno, ¿verdad? Cada vez que, es que si no agarras la onda, por algo te está yendo mal, que somos los cristianos muy dados a eso, ¿verdad? Alguien pierde el trabajo y lo primero que hacemos es, algo hizo. Un pecado escondidillo tiene por ahí, ¿verdad? Algo, y empezamos a juzgar luego. Pero la verdad es que lo mejor que tú y yo podemos hacer por esa persona es orar. Es pedirle, Señor, ¿verdad? Bendícelo. Ahí, sacúdelo con amor, ¿verdad? No me lo vayas a dejar ahí medio turulato, ¿verdad? Sacúdelo en amor, pero que te conozca, que te vea a ti como una necesidad, no solamente como un curita, ¿verdad? Que a veces necesita, sino algo que realmente se convierta en una dependencia. Nunca menosprecies el poder de la oración por una persona. Nunca menosprecies el poder de decir, Señor, convéncelo. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías que Él nos atrae a Él, ¿con qué? Con cuerdas de amor. Así que lo mejor que tú y yo podemos hacer por una persona que necesita conocer del Señor es orar por ella. Fíjate lo que dice este pasaje bíblico en Mateo capítulo 9, versículo 37. Jesús dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que, ¿qué dice? Oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. A veces hay frustración en nuestro corazón al ver una persona que tiene tanta necesidad de Dios y nomás como nosotros decimos no da su brazo a torcer. Bueno, yo te quiero decir, hay alguien que sí lo puede atraer con cuerdas de amor y no necesita torcer el brazo. Lo único que necesita es que una chispita de fe crezca en su corazón. Y eso, el único que lo puede hacer es el Señor. Número 2, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Número 2, Dios quiere que demos para ayudar a que otros vayan. Como ya decía hace unos momentos, probablemente nosotros nunca vamos a tener la experiencia o el deseo, simplemente no hay el deseo de salir a una comunidad totalmente diferente, a una cultura totalmente diferente, a compartir la palabra del Señor. Pero lo que tú sí puedes hacer es apoyarlos económicamente. Juan capítulo 1, versículo 8, tercera de Juan dice, somos nosotros los creyentes los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. A lo mejor tú nunca vas a acompañar a alguien, pero lo que sí puedes hacer es ser colaborador con esa persona. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. El punto número 3 que yo tengo para compartir en esta plática es uno bien interesante. ¿Qué Dios quiere que demos? Que demos un paso de fe. Di conmigo, un paso de fe. Y esto es algo bien padre, porque ¿cuántos de nosotros no hemos compartido con alguien el mensaje de salvación porque no nos sentimos seguros para hacerlo? Yo estoy seguro que nadie de aquí se avergüenza de ser cristiano, pero sí nos da vergüenza no saber qué contestar si hay alguna pregunta que nos hagan y que nos vaya a sacar de onda y que vamos a decir, ¿y qué voy a decir, verdad? ¿Qué tal si me pregunta algo que no sé? ¿Qué tal si le digo y no me hace caso? Bueno, eso es una gran realidad. Por eso la palabra de Dios nos anima,
den un paso de fe. Cuando yo estaba pequeño, desde muy chico siempre me llamó la atención la cuestión de la música. Y desde muy pequeño, yo creo que de edad de 5 o 6 años, mi papá me empezó a enseñar guitarra. Y bueno, lo que él sabía me lo estaba enseñando. Y con el paso del tiempo, algunos años después, yo empecé a tener clases ya particulares de piano. Y empecé desde muy pequeño a tener clases de piano. Pero yo apenas estaba empezando, yo creo que tendría unos 8 o 9 años, cuando apenas estaba empezando a estudiar formalmente música. Y mi mamá, cada vez que alguien llegaba a la casa a visitarnos, siempre me decía, Richie, trae el pianito para que le toques aquí a tu tía lo que estás aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a mamás así, verdad? Que se sienten, y mi mamá yo creo que me miraba ya como un Mozart en potencia, ¿no? Pero mi mamá me decía, ven, entre él, y yo todo chiviado, porque pues apenas estaba aprendiendo, no sabía muy bien. Y yo, mamá, ya saben cómo somos los hijos a veces, no, mamá. Y mi mamá, tráete el pianito, ándale, para que le enseñes. Entonces, pues ahí voy por el pianito, ¿no? Y ahí lo poníamos en la mesa y tócale la piecita que... Y la verdad que ni tocaba bien, nomás porque estábamos aprendiendo. Pero mi mamá, ¿a poco me toca precioso? Así son las mamás, ¿verdad? Y yo estaba ahí... Y me daba un chorro de vergüenza y todo chiviado y me equivocaba, más por pensar en no equivocarme, me equivocaba por estar pensando en no equivocarme, y todo nervioso, y aunque mi mamá me miraba así como un Beethoven en toda su expresión, la verdad es que yo estaba muy verde para tocar. Lo que quiero decirte con eso es que al final del tiempo, eso me empezó a quitar. Poco a poquito empecé a perder la vergüenza, a tocar delante, ya no solamente el caso de tocar si alguien nos visitaba, si había una reunión familiar, mi mamá me hacía llevarme el piano donde íbamos a estar todos los tíos para que les cantes ahí, les toque una canción y todo el asunto, y fui perdiendo el miedo. No quiere decir que ya no me equivocaba, no quiere decir que tocaba perfecto el piano, pero yo empecé a exponerme, al grado que ya después empecé a tocar con la familia, empecé a tocar en un grupo en casa, después empecé a tocar en la congregación, delante de algunos cientos de personas, y con el tiempo he tenido la experiencia de tocar delante de unos cientos o algunos miles de personas, y bueno, no quiere decir que soy perfecto tocando, pero ya le perdí el miedo a exponerme, y es lo que yo quiero llegar a decirte en este tiempo. Si tú te quieres esperar a poder compartir de una fe siendo un experto, ¿sabes qué? Nunca lo vas a hacer. Porque siempre va a haber preguntas que no vas a tener respuesta. Siempre va a haber cosas que te van a sacar de onda. Pero lo único que tú puedes hacer es compartir, no todo lo que te sabes de la Biblia. Lo único que tú tienes que compartir es lo que tú has experimentado de Dios. Cómo Dios restauró tu vida, cómo restauró tu identidad, cómo restauró tu matrimonio, cómo restauró tu relación con tus hijos, lo que Dios haya hecho en tu vida. No tienes que saberte todos los versículos sabidos y por haber en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es ser honesto en decir, sabes que Dios hizo esto por mí y Dios lo puede hacer por ti también. Por eso la Biblia nos dice, da un paso de fe. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice así. Me pusieron ese pizarroncito que tapa nomás que lo haga un poquito, ándale, ahí está. Gracias. Dice así. ¿Sí estamos bien? ¿Sí está bien? Oh, se congeló la computadora. Bueno, lo bueno que lo tienen ahí en sus hojas, ¿verdad? Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Probablemente no tengamos la respuesta a todas las preguntas, pero hay alguien que sí las tiene, y ese es el Señor. Probablemente nosotros no tengamos la solución a todas las crisis, pero hay alguien que sí las tiene, y ese es el Señor. Así es que no tienes que preocuparte por qué vas a decir o qué vas a responder. Es increíble cuando tú das el paso de fe, de compartir con una persona, algunos de nosotros lo hemos experimentado, y estás escuchando a la persona y no sabes ni cómo vas a comenzar, no sabes qué le vas a decir, y de repente Dios empieza a poner palabras en tu corazón, empiezas a decir versículos que ni sabías que te sabías,
y empiezas a declarar cosas que tú dices, después de que terminaste de hablar, dices, órale, hasta yo me ministré, ¿verdad? Casi yo quiero recibir a Cristo conmigo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a poner palabras en tu corazón, palabras que edifiquen. Por eso es importante orar y que demos un paso de fe. La fe está completamente declarada, descrita en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no puedes ver. ¿Cómo le voy a hacer? Pues da un paso de fe y verás cómo Dios lo hará. El punto número 4 y último que tenemos para compartir en esta plática es: ¿qué Dios quiere que hagamos? Puedes escribir ahí en tus hojas: ir a donde puedas ir ahora mismo. Ahí en la línea número 4 dice: ir a donde puedas ir ahora mismo. Te quiero decir que yo estoy seguro, porque también es mi caso, estoy seguro que hay una persona a tu alrededor. Sé que hay muchas más, pero yo estoy seguro que tú tienes identificado por lo menos a una persona que le urge conocer del Señor. ¿Sí? Todos tenemos una persona así. ¿Algunos de ustedes vieron la película de Cadena de Favores? No sé cómo se llamaba en inglés, pero era la historia de un niño que él empezó a ayudar a unas personas, y él se comprometió a ayudar a 3 personas, y la condición para ayudar a esa persona era: yo te voy a ayudar, pero tú te tienes que comprometer a ayudar a otras 3 personas. Entonces, él ayudó a 3 que a su vez se convirtieron en 9, y que a su vez cada una de las personas fue ayudando a otras 3, al grado que la película, no sé si fue un caso de la vida real, pero al grado que la película llega a un punto en el que miles y miles de personas están involucradas en esa acción. Alguien les hizo un favor y la condición era: tú ve y haz lo mismo por alguien más. Y hasta en las noticias salió, y bueno, fue un mitote ahí bien suave. ¿Por qué? Porque había una persona que se comprometió a recibir un favor y a darlo. Cuando nosotros tengamos esa capacidad de dar a otros lo que de gracia hemos recibido, de darnos cuenta que la salvación, escúchame bien lo que te voy a decir, la salvación de una persona, la paz de una persona, la restauración de una familia, y de que esa familia representa una generación, está en tu boca y está en mi boca. Imagínate la capacidad que tenemos, el tú compartir con una persona que a su vez, esa persona bien cimentada en el Señor se va a convertir en una familia cimentada en el Señor. Y eso va a representar hijos, nietos, bisnietos, generaciones que van a cambiar solo porque tú tuviste la valentía de hablarlo con una persona y decirle: Dios te ama y Dios tiene algo para ti. Ahí está. La encomienda es: hazlo ya. A lo mejor ahorita pues estamos aquí en la iglesia y todos somos cristianos, ¿verdad? Pero mañana te vas a exponer a una rutina diaria. Vas a ir a tu escuela, vas a ir a tu trabajo, y yo estoy seguro que ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, hay alguien que necesita urgentemente escuchar el mensaje de tus labios, ese mensaje de paz que hay en ti, ese mensaje de luz. Lucas capítulo 8, versículo 39 dice: Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice: ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos un minuto. Y me gustaría que pongas en tu corazón, en tu mente, mientras estamos aquí, voy a pedir a los muchachos de la alabanza si me pueden acompañar. Que pongas en tu corazón a esa persona que tú sabes que necesita escuchar el mensaje que tú tienes para
para su vida y para su familia. Yo te quiero decir en esta tarde, está en tu boca el poder de transformar toda una generación. Así con tus ojos cerrados, medita por un minuto, dejando por un segundo de pensar en lo que nosotros necesitamos o le hemos pedido al Señor. Lo que te quiero decir es que tú ya tienes a Dios. Tú ya tienes lo mejor que te pudo haber pasado. Y hay personas, hay gente que está caminando sus vidas sin identidad, sin paz. Y en tu boca y en mi boca está el poder. Si tú ya tienes en tu corazón a esa persona, en tu mente, te voy a invitar que te vayas poniendo de pie. La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 6 que Isaías tuvo una experiencia con el Señor. Tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios. Y esa experiencia fue que cuando había muerto el rey en ese tiempo, que era una persona muy amada por Isaías, que era su pariente, era su primo, dice la palabra de Dios que él entró al templo y vio al Señor, dice, alto y sublime. Y tuvo una experiencia personal con Dios, de tal manera que cambió de rumbo su vida. La historia nos dice que esa experiencia lo santificó, esa experiencia, vinieron unos ángeles, unos serafines, y tocaron su boca y lo santificaron, dice la palabra de Dios. Pero después de esa experiencia que él tuvo con Dios, hubo una pregunta que el Señor le hizo, y esa pregunta es, ahora, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a dar a conocer esto? E Isaías respondió, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te quiero decir en esta tarde que todos y cada uno de los que estamos en este lugar, de alguna forma u otra, pequeña o grandemente, hemos tenido una experiencia con el Señor. Y Dios está preguntando en esta tarde, ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿Quién va a dar a conocer eso? Y la respuesta es tú y yo. Dios quiere derramar ese poder sobre tu vida, y ese poder es para poder testificar. Podemos cantar juntos este canto con todo nuestro corazón. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena obscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Cántalo una vez más. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena obscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Vamos a declarar, arde, arde con el fuego de tu espíritu, mi corazón solo arde, arde,
arde al descubrir en tu palabra, la flama de tu amor. Decláralo. Mi vida arde, arde. Una vez más, vamos a declarar: arde, arde. Con el fuego de tu espíritu, mi corazón solo arde, arde. Al descubrir en tu palabra la flama de tu amor, mi vida arde. Confiésalo, arde. Levanta tus manos y declara: yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío. Con las puras voces, vamos a declarar una vez más: yo quiero ser una antorcha de amor, una antorcha que en plena oscuridad, arderá, arderá. Que tu consuelo de amor, avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Padre, te damos gracias porque todos y cada uno de nosotros, Señor, hemos experimentado contigo, Señor, una vida de restauración, una vida de fe, una vida de carácter, Señor. Pero hoy, Señor, queremos dar un paso de fe. Y que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que se haga tu buena voluntad en nosotros. Queremos ser antorchas encendidas. Queremos ser la luz del mundo, Señor. Y a esa persona que tenemos en mente, Señor, pon el medio, pon el momento exacto, Señor, para poder compartir con él la verdad que he abrazado con tanto amor. En el nombre de Jesús, en mi boca, Señor, está el poder de la vida y de la muerte, Señor. Y hoy queremos sembrar vida en el corazón de las personas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo te quiero, antes de irnos, yo quiero retarte a que no dejes que pase esta semana sin que hayas hablado con esa persona que tienes en mente. Hazle saber, a lo mejor no pasajes bíblicos, pero hazle saber lo que tú has experimentado con el Señor. ¿Está bien? Dios los bendiga, estamos despedidos. Les recuerdo que el próximo domingo a las 11 de la mañana tenemos una sola reunión y Dios los bendiga, nos vemos en la semana.